Biomoléculas orgánicas. Trabajo presentado por Laura Castro, presentado para Juliet Natalie Lesmes. A continuación vamos a hablar un poco de lo que son las biomoléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos constituidas por la unión de varios átomos de carbono, y esto también se conoce como elementos biogenésicos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son los que voy a explicar a continuación. Carbohidratos están formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Estos se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples, poseen de 3 a 7 átomos de carbono. Estos se subdividen en ribosa, desoxirribosa, fosfaglucosa y galactosa. La ribosa es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como edulcorante de muchos refrescos. La glucosa es el monosacárido más abundante de los seres vivos, está por 6 carbones, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. La galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. La unión de los monosacáridos tiene lugar mediante enlaces glicosídicos, un tipo concreto de enlace acetálico. Los más abundantes son los oligosacáridos, formados por 2 monosacáridos iguales o distintos. Polisacáridos están formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos, como el almidón, el glucógeno, la celulosa y quitina. El almidón, polímero de glucosa de origen vegetal. Cuando las células animales o vegetales requieren energía, lo hidrolizan para obtener glucosa. El glucógeno está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno. En su regulación participa la hormona insulina. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. La utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Esta no es ingerible para los seres humanos. La quitina. Este polisacárido es insoluble al agua. Se encuentra en exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos, y también forman parte de la pared celular de los hongos. Este es un polisacárido estructural y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino. A continuación les voy a hablar de lo que son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e
e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero un porcentaje mucho más bajo se encuentran estos. Además, también puede contener fósforo, hidrógeno y azufre. Estos se dividen en dos, en simples y compuestos. Los simples son lípidos que solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son lípidos se les llama aceites. Los compuestos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contiene otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre, u otra molécula como glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, ya que son las principales moléculas que forman la membrana celular. Les muestro aquí un poco en un mapa mental, en un mapa conceptual más bien, lo que es la clasificación de los lípidos. También están los esteroides. Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales. A continuación les explicaré un poco de lo que son las proteínas. Aldosterona. Estas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina, globulares, forma esférica y compactas y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas como una parte fibrilar y otra proteína globular. Cuando se hidrolizan por ácidos, alcalis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o de sus derivados. Estas se subdividen en albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, albuminoides, histonas y proteínas. Agregando un poco más de información, un ejemplo más a la diapositiva, sobre las albuminas, pues un ejemplo sería que estas son las lactosalbuminas que se encuentran en la leche y las ceroalbuminas que se encuentran en la sangre. Las globulinas, estas son la lactoglobulina de la leche y la ovoglobulina. Las glutelinas, estas solo se producen en el material vegetal. Las prolaminas, estas se encuentran únicamente en los materiales vegetales también. Las albuminoides son la queratina que se encuentran en las capas queratinizadas de la piel y en la corteza o corteza del cabello. Las histonas, las eucariotas del ADN de los cromosomas se asocian a las histonas en la forma de las nucleoproteínas y las protaminas. Algunos ejemplos son la salmina del salmón y la esturina de los estrógenos. Proteínas conjugadas. Las nucleoproteínas son proteínas combinadas con ácidos nucleicos. En las truchas, las nucleoproteínas de los espermatozoides constituyen el 90% del material sólido y en los núcleos eritrocitos
casi el 100% de las nucleoproteínas. Son combinadas de ácidos nucleicos con proteínas de proteína básica simple. Podemos encontrar las glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, lipoproteína, metaloproteínas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Este es en gran medida responsable de cómo se ven físicamente las personas y cómo actúan, así como también de ciertas condiciones de salud y rasgos que las distinguen. Es responsable además de almacenar la información genética acerca de cómo y qué trabajo debe hacer cada célula. Esto se divide en estructura primaria del ADN. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Estructura secundaria del ADN. El ADN está formado por dos hileras o cadenas de nucleótidos. El nucleótido de cada hilera sigue a otro nucleótido y este a su vez al siguiente. Una determinada secuencia de nucleótidos del ADN se denomina gen. Genes se ubican en un determinado lugar de los cromosomas y ejercen funciones específicas. A continuación pueden ver estructura secundaria del ADN. Estructura terciaria del ADN. El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está organizado en un complejo llamado cromatina. Se denomina cromatina a la estructura formada por ADN y proteínas histonas y no histónicas. Estructura cuaternaria del ADN. Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoloidal, y cuando la célula entra en la mitosis, la fibra de cromatina se pliegan entre sí y se compactan aún más formándose los cromosomas. A continuación puede ver una escala de lo que es la estructura terciaria del ADN y la cuaternaria. Funciones del ADN. Es el almacenamiento de la información genética, la replicación de su propia molécula, síntesis de ARN, transferencia de la información genética, la replicación o duplicación de la molécula de ADN se reproduce en la interfase de la división celular, más precisamente en la fase S, con el objetivo de conservar la información genética. Ácido ribonucleico, ARN. A diferencia del ADN, que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitradas. El ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta de manera lineal. Está presente en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas. La formación o síntesis del ARN se realiza a partir del ADN mediante la enzima ARN polimerasa, que copia una secuencia de nucleótidos de una hilera de ADN. El ARN controla las etapas intermedias de la formación, síntesis de proteínas. Existen 4 tipos de ARN con distintas funciones. Ellos son el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomático y el ARN heteronuclear. Puede un cuadro
con su resumida descripción de cada uno. Las diferencias clave entre el ARN y el ADN. Principalmente el ADN y el ARN se diferencian en su estructura y función. El ARN tiene una estructura de cadena sencilla, mientras que el ADN está formado por largas cadenas de nucleótidos. El ARN se compone de cadenas más cortas de nucleótidos. La columna vertebral del ADN consiste en azúcar desoxirribosa, mientras que la del ARN contiene el azúcar ribosa. En el ADN, la complementaria a la adenina es timina, mientras que en el ARN es uracilo. El ADN es responsable de almacenar la composición genética, mientras que el ARN es responsable de transmitir dicha composición y ayudar a crear las proteínas. Al finalizar esta diapositiva muestro una breve explicación